Hoy el grupo 7, conformado por Juliana Blanco, Julio Alzate, Samuel Arias, Demi Gamarra y Gabriela Molina, les va a hablar sobre la replicación del ADN en procariotas. Primero que todo, les daremos una breve explicación de la replicación del ADN. Este es el proceso de síntesis o duplicación del ácido desoxirribonucleico, o sea, ADN en la célula. Esto les permite a las células regenerar nuevo material genético que será heredado por sus células hijas. En el proceso de replicación del ADN se usa como plantilla o molde el ADN original. Además, participan enzimas como las helicasas, topoisomerasas, ADN polimerasas, ADN primasas y las ADN ligasas. La helicasa. Esta enzima reconoce la secuencia de nucleótidos origen de la replicación y rompe los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas complementarias. Se encargan de abrir la doble hélice para que las cadenas puedan servir de molde para las nuevas cadenas. De segundas, tenemos las topoisomerasas. Para hablar de ellas, tenemos que saber que el desenrollamiento de la doble hélice da lugar a tensiones entre las dos cadenas, y son las topoisomerasas las encargadas de hacer cortes en las cadenas para liberar las tensiones de sus desenrollamientos. Cortan una, las topoisomerasas 1, o las dos cadenas, las topoisomerasas 2 o girasa de ADN. En tercer lugar, tenemos las ADN polimerasas. Las ADN polimerasas son enzimas celulares o virales que intervienen en el proceso de replicación del ADN. Llevan a cabo la síntesis de la nueva cadena de ADN emparejando los desoxirribonucleidos trifosfato DNTP con los desoxirribonucleicos complementarios correspondientes del ADN molde. El cuarto lugar lo ocupan las ADN primasas. Es una enzima que sintetiza pequeños fragmentos de ARN sobre la cadena rezagada en la replicación de ADN, de unos 10 nucleótidos conocidos como cebadores, complementarios a la hebra de ADN que se copia durante la replicación. Estos cebadores son necesarios para que el ADN polimerasa 3 tenga un punto de partida. Y por último, tenemos la ADN ligasa. Estas son enzimas de tipo ligasa que forman enlaces covalentes en el extremo 5 de una cadena polinucleótida y el extremo 3 de otra cadena polinucleótida. Vamos a especificar en la replicación de ADN en procariotas. En este proceso comienza una secuencia de nucleótidos en el ADN llamado punto de iniciación. Esta secuencia es distinta según la especie, pero tiene abundante timina y adenina. Estas están unidas por 2 puentes de hidrógeno, a diferencia de citosina y guanina que están unidos por 3 puentes de hidrógeno. Para entender mejor el proceso lo vamos a explicar en 3 partes fundamentales. El primero es la iniciación. La helicasa reconoce la secuencia de origen de la replicación y rompe los puentes de hidrógeno. En este punto específico, las proteínas estabilizadoras se unen a una cadena de ADN separadas para que no vuelvan a unirse a un ARN polimerasa llamado primasa. La polimerasa se une después al fragmento de ARN que sirve como cebador primer. En segundo lugar, tenemos la elongación, que a partir de la cebadora de ADN polimerasa 3 inicia la síntesis, y aquí la hebra conductora puede sintetizar en el sentido correcto de 5' a 3'. Tenemos que saber que en la hebra retardada se usará necesariamente múltiples cebadores. En esta misma hebra retardada se forman los fragmentos de Okazaki y gracias a la ADN polimerasa 1 se eliminan los cebadores y se rellenan los huecos. Para terminar el proceso de la elongación, el ADN ligasa une los diferentes fragmentos de Okazaki. En la última etapa de la replicación de los procariotas tenemos la terminación. Se da el crecimiento de cadenas bidireccionales, una sintetiza de forma continua y la otra discontinua, que sean los fragmentos de Okazaki. Por otra parte, dos horquillas de replicación se unirán en un lugar diametralmente opuesto al origen de la replicación del cromosoma bacteriano. Y por medio del ADN polimerasa 1 se eliminará el último cebador y los fragmentos serán unidos por el ADN ligasa, para así obtener 2 cadenas de ADN idénticas al ADN parental. Como conclusión, tenemos que saber que este proceso es vital para las células procariotas y su correcta ejecución es fundamental para la preservación de la información genética durante la división celular.